saludo a todos, soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a hacer una aplicación más de una secuencia electroneumática con actuadores de doble efecto. En este caso estamos hablando de dos actuadores. La secuencia describe el siguiente orden de las acciones de estos cilindros neumáticos. En este caso sale el cilindro A, posteriormente sale el cilindro B y después ambos a la vez regresan a su posición inicial. Este de acá es un movimiento simultáneo en el mismo sentido, o sea de que tanto el cilindro A como el cilindro B están retornando a su posición inicial, porque ahí podrían darse movimientos que son en el mismo momento pero en direcciones contrarias, o sea que el cilindro A retorne y el cilindro B, vamos a decir así, salga, ¿verdad? Pero en este ejemplo ambos retornan a su posición inicial. Entonces las condiciones que nos pide, además de este orden, nos dice que al pulsar marcha a un cilindro de doble efecto, en este caso un push button 1, sale el cilindro 1, después de 1.5 segundos sale el cilindro 2, 1.5 segundos después ambos regresan a su posición inicial y en este caso se repite el ciclo de manera automática hasta ocurrir 3 veces el ciclo o bien presionar paro, que en este caso es push button 2. Visto de otra manera, aquí vamos a utilizar los dos actuadores neumáticos de doble efecto, los cuales nos van a generar, en este caso por el orden de las acciones y por la cantidad de acciones también, solo vamos a utilizar 3 limit switch. Por lo tanto, estas van a ser las entradas al sistema, los 3 limit switch, y en el caso el PLC nos va a mandar señales de respuesta a las electroválvulas que estamos utilizando 2, y vamos a tener 4 señales de respuesta, de tal manera de que cuando nosotros pulsemos marcha o energicemos el sistema, lo encontremos de esta manera. Cuando damos marcha sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, un tiempo después ambos regresan a su posición inicial y esto se repite. Este ciclo se va a estar repitiendo una cantidad de veces, que en este caso son 3. Terminando esos 3 ciclos, el ciclo o el proceso se debe detener. Pulsamos nuevamente marcha, sale el 1, sale 2 y después ambos regresan a su posición inicial, sale A, sale B. Deben estar un segundo afuera, 1.5 segundos, y después esto, cuando ocurra 3 veces, se debe detener el sistema. Bien, ahora vamos a venir a nuestra programación y haremos, sacaremos un proyecto nuevo. En este caso, esta es la aplicación número 18 que estaremos haciendo para las simulaciones del PLC GLOFA, haciendo la programación siempre acá en GMWin. Y bueno, siempre vamos a iniciar nuestro sistema de marcha. En este caso vamos acá vamos a enumerar nuestra secuencia que estaremos utilizando, y es bueno que vemos estas etiquetas para que vean ustedes cómo vamos a ir trabajando. Entonces esta es una secuencia electroneumática y describe el siguiente orden. Entonces primero decíamos de que sale el cilindro A, después sale el cilindro B y posteriormente, después de haber hecho estas acciones, vamos a ver acá, dice de que ambos cilindros, tanto el cilindro A como el cilindro B, deben de retornar a su posición inicial. Entonces esa es la secuencia que vamos a estar realizando. Siempre vamos a iniciar con el sistema que nosotros ya conocemos, que es paro y marcha. Y lógicamente que acá debemos de hacer una retención eléctrica, de tal manera de que esto ya lo manejamos nosotros. Entonces ahora venimos acá para realizar estas acciones. Todos sabemos ya también, o por lo menos hemos venido practicando, de que estamos trabajando un sistema de tal manera de que nos facilite estas acciones. Yo lo hago de esta manera, esperamos pues que de una u otra manera les sea de ayuda a todos los que trabajan en el mundo de la automatización. Aquí tenemos ya para el primer grupo o la primera acción, y es un hecho de que acá pues cuidado, pues sería bueno también, acá arriba tenemos paro y marcha, pero acá tenemos la primera acción, y la primera acción que nos está pidiendo el sistema es el accionamiento del cilindro A saliendo. Por lo tanto ponemos el cilindro A más. Acá vamos a comenzar a ver cuántos movimientos vamos a tener. En este caso, en esta programación son 3 acciones las que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, si ya tenemos la acción 1, aquí sería la acción 2, aquí sería la acción 3, y allí pues moriría nuestra secuencia o nuestro proceso.
Acá tenemos, acá tenemos nosotros la necesidad de que ahí tenemos un movimiento, acá tendríamos un segundo movimiento, y bueno, comencemos a ver aquí para que miremos. Aquí no existe movimiento, no sé por qué lo he insertado. Vamos a... Bien, entonces aquí tenemos el primer accionamiento, por lo tanto vamos a comenzar con las direcciones del sistema. En este caso aquí tenemos nuestro push button 1. El push button 1 es una entrada al sistema, por lo tanto lo vamos a direccionar a la I0.0.0. Acá tenemos nuestro push button 2, es una entrada al sistema, y la vamos a direccionar al slot que está a continuación, que en este caso es el bit 0.0.1. Ahora esta de acá es una memoria de sistema, por lo tanto lo direccionamos de esta manera, le hacemos el llamado para que haga nuestra retención eléctrica. Ahora acá tenemos un movimiento. Ese movimiento acá lo vamos a separar porque acá vamos a insertar después otra situación. Acá tendríamos el movimiento que sería a través de la memoria o de sistema, la memoria 2, y esta sería nuestra bobina 1. Esta bobina 1 es una salida del sistema, por lo tanto lo vamos a direccionar al slot 2 Q0.2.0. Y bueno, ahí lo tenemos ya. Vamos a nombrar ahora los siguientes componentes. En este caso, para que se energice la memoria 2, debe recibir la señal de la acción anterior. Debe de haber un limit switch que debe estar conectado, que según el orden de las acciones hemos determinado en esta secuencia de trabajo, que es el limit switch 1, y lo vamos a direccionar como una entrada física al slot 0, pero al bit 2, porque los otros ya los tenemos ocupados. Haciendo eso, en la memoria 2 pues deberá cumplir sus funciones, que en este caso es detener o retener la señal mediante este contacto, activar el movimiento a través de este contacto, preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto, y deberá cortar el movimiento anterior a través de este contacto. El orden de las acciones lo tenemos que saber. Por eso, veas, si te cuesta todavía, puedes ir a ver los tutoriales de neumática y electroneumática para que veas el accionamiento, las secuencias y el orden de las acciones, que es muy importante. Ya que al PLC nosotros le introducimos señales, pero el PLC nos responde dándonos señales. Bien, aquí tenemos esta acción, y ahora pues va a continuar la acción que está a continuación, que en este caso, según la secuencia, es el accionamiento del cilindro B saliendo. Después de que el cilindro B salga, nosotros tenemos una acción más, que en este caso vamos a direccionar o vamos a poner el comentario ya aquí, que en el primero sale el cilindro A, después sale el cilindro B, y después ambos retornan a su posición inicial. O sea, A y B deben de retornar. Ahí tenemos la orden de las acciones. Vamos a ver qué pasó acá. Si me he pasado. Bien. Entonces el comentario que lo he dejado corto. No, ahí está. No sé por qué queda uno más largo que otro, pero bueno, no importa. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a nombrar esta orden de acciones aquí. Y en el caso de pues entonces esta memoria va a ser la que está a continuación. Esta sería la siguiente bobina que llevamos el orden. Esta sería la bobina 2. Y la vamos a direccionar a la Q0.2.1, porque es la que está a continuación, energizándose la memoria de sistema M3. Esta memoria de sistema M3, bueno, falta la condicional, no se puede energizar si esto no está energizado, y aquí sería el limit switch 0 por el orden de las acciones, y este lo vamos a direccionar hacia la I0.0.3, que es la que está a continuación. Ahora sí, la memoria M3 se energiza, retiene la señal mediante este contacto, activa el movimiento mediante este contacto, prepara la acción del siguiente movimiento mediante este contacto, y debe regresar a cortar la señal del movimiento anterior a través de este contacto. Y aquí ya tendríamos la acción, pero antes de tener esa acción, acá nosotros debemos de tener en cuenta de que acá hay que medir un tiempo, porque sale el cilindro A, ¿verdad? Sale el cilindro A, sale el cilindro B, y aquí hay una cantidad de 1.5 segundos que debemos de medir. Por lo tanto, antes de que regrese A y B, debemos de
poner una función de bloque que nos mida esa unidad. En este caso es un timer. Ese timer nos deberá medir la fracción de tiempo que necesitamos nosotros configurar. Entonces acá sería, en este caso nos está pidiendo que sea 1.5 segundos. 1.5 segundos, entonces vamos a configurar ese tiempo. Este sería, ¿verdad? El tiempo de retorno. Vamos a ponerle retorno. Y ahora, después de medir el tiempo, pues vamos a mandar a activar acá. Entonces esto no lo va a activar la memoria 3, sino que la salida del timer 0, porque es el primer timer. Teniendo eso hecho esto, vamos a la siguiente memoria, que sería asignarle a la memoria 4. Esta sería la bobina de salida del sistema, que en este caso pues sería la número 3. Y esta sería una salida direccionada hacia la Q0 .2.3 porque esa es la tercera memoria. Ahora acá, como son dos, aquí necesitamos dos señales. Por lo tanto, aquí necesitamos ubicar prácticamente la otra bobina que nos hace falta, porque ambas bobinas se accionan al mismo tiempo. Por lo tanto, esta sería la bobina 4 y la vamos a direccionar al slot 2, pero al bit, en este caso que está a continuación, que es el bit 3. Teniendo hecho esto acá, para que se accionen las dos electroválvulas y los dos actuadores regresen al mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo a la vez, a su estado inicial. Entonces aquí, para que esto ocurra, debemos de estar con la condicional de limit switch 2 activado, y el cual vamos a direccionar, en este caso, a la I0.0.4, que es el que está a continuación. Ahora sí, energizando acá, retiene la acción mediante este contacto, activa los movimientos, porque en este momento se van a realizar dos movimientos, y debe venir a cortar el movimiento anterior a través de este contacto. Bien, aquí tenemos esta programación. Ahora nos hace falta otra situación. La situación que tenemos en cuenta ahora aquí es que se debe contabilizar una cantidad de eventos. En este caso, nosotros vamos a insertar una función de bloque que nos permita hacer el conteo del tiempo. En este caso es el contador. Venimos, lo vamos a poner acá, y el contador, en este caso el contador lo vamos a accionar a través de un contacto que vamos a ver quién lo va a accionar. Pues entonces, siempre que se accione la M4, la memoria 4, es que el contador va a hacer el conteo de un valor, ya que ese es el que hace el conteo de retorno de los dos cilindros a su estado inicial. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Reseteo su puesta a 0, lo vamos a poner con el push button de marcha, que es push button 2, y acá pues nos pide que son 3 eventos, pues vamos a teclear en ese caso 3 eventos para que ya entendamos de que iba a contar 3 eventos. Ahora venimos, después de que cuente 3 eventos, él deberá venir a cortar la parte de marcha, o sea, va a venir donde está arranque y paro, a venir a detener el sistema. En este caso el contador es la salida insto 1, por eso lo vamos a poner acá con la salida 1. Si vamos a verificar, aquí tenemos el CTU, es insto 1, por eso le vamos a asignar este contacto al contador 1. Entonces ahora ya hemos revisado manualmente. Como podemos observar, revisamos manualmente. Aquí tenemos pulsador de marcha, push button 1. Bueno, en este caso he direccionado mal el reseteo. Vamos a ponerlo acá, es el push button 1. No pasa nada, lo cambiamos ahí. Entonces ahora sí venimos, ya vieron, hicimos una pequeña corrección. Como podemos ver, después del pulsador de marcha, pulsamos el sistema de marcha, que es en la row 1 y 2. Se activa el movimiento A más a través de la bobina o la memoria 2 y la bobina 1. Terminando eso, se acciona el movimiento B a través de la memoria 3 y la bobina 2. Eso va a contar un tiempo de 1.5 segundos para que se accione el siguiente movimiento, que es el actuador A, el actuador B, regresando a la misma vez a su estado inicial, a través de la memoria del sistema M4, la cual pues va a mandar a guardar o va a mandar a retroceder los émbolos a la misma vez. A la misma vez M4 pues va a mandar acá a contar un pulso
y de esa manera pues ya lo tenemos revisado de manera manual. Ahora hacemos esto, una pequeña revisión en el sistema, y podemos encontrar que hemos revisado 42 líneas y hemos determinado que en 64 variables todo está satisfactoriamente. Entonces le damos OK. Ahora repetimos nuevamente esta situación, pues no la podemos compilar, perdón, no la podemos simular porque el sistema no nos permite hacer la simulación en línea de los movimientos de los actuadores. Entonces, pero sin embargo, acá en esta gráfica nosotros podemos observar cómo es que funciona. Pulsamos marcha, sale uno, sale A, sale B, un tiempo después regresan ambos a la B. Sale A, sale B, un tiempo después regresan ambos a la B. Esta es la segunda ocasión, ahora viene la tercera. Regresan y ahí finaliza todo el sistema hasta que presionemos nuevamente marcha para que salga A, sale B, un tiempo después ambos retornan a la B, sale A, sale B, un tiempo después ambos retornan a la misma vez. Entonces, como podemos observar aquí, esta es la tercera ocasión y ahí finaliza el sistema, y de esta manera se está cumpliendo la programación que hemos realizado acá. Bien, yo les agradezco a todos los que están viendo y compartiendo las videoclases con sus amigos en sus redes sociales. Yo les agradezco mucho, déjenme su comentario para seguir aprendiendo. Y nada, pues yo les agradezco mucho, estoy muy agradecido con todos nuestros seguidores y con el maestro Choi, Mr. Choi, Gyusun Choi, desde Corea, que siempre me ha apoyado y me ha ayudado. Casualmente un día de esto le envié unos correos y me ha enviado los manuales también porque los había extraviado. Muchísimas gracias, Mister. A todos, tengan un buen día.